Es el 11 de octubre de 1924 en la ciudad de Würzburg y el psicoanálisis en Alemania vive un momento inusual. Se celebra el primer Congreso de Psicoanalistas Alemanes. 4 años antes se había fundado el Instituto de Berlín y durante este primer congreso, la Sociedad Psicoanalítica de la ciudad, liderada por Karl Abraham, busca estandarizar la formación y afianzar su lugar en la escena internacional. Esa tarde, Melanie Klein toma la palabra y presenta el caso que, como diría ella misma, la hizo aprender a trabajar. Esta técnica nació durante el tratamiento de este difícil e interesante caso. El caso Erna, una neurosis obsesiva en una niña de 6 años. Bienvenidos a Diálogos en Sesión. Historiales y relatos clínicos del psicoanálisis. Un espacio donde los historiales se convierten en relatos y el psicoanálisis en historia viva. Lo que Melanie Klein presentó aquel octubre quedó recogido en el tercer capítulo de su libro El psicoanálisis de niños, publicado en 1932. Un texto que hoy sigue siendo objeto de estudio, debate y relectura en los programas de posgrado de psicoanálisis en todo el mundo. Erna es una niña de 6 años que vive en el límite de lo que una familia podría tolerar. Hay algo que no me gusta de la vida. La madre de Erna está desesperada. Esta niña me chupa, es ineducable. Acudimos a Karina Velasco para que nos ayudara a entender este desconcertante caso. Ella es analista de niños, adolescentes y adultos desde hace más de 15 años y es docente en Centro Eleia. Es una niña de 6 años que llegó a la consulta de Melanie Klein por ahí del año de 1924, cuando Klein todavía estaba establecida en Berlín y empezaba recién a atender niños en su consultorio. Ella misma empezaba también una experiencia analítica con Abraham, que le impulsó muchísimo a atender niños en su consulta. No tenía mucha experiencia. Recién el año anterior, en 1923, comenzó el tratamiento de Rita, una niña de 2 años, 9 meses, muy pequeñita, que en aquella época se pensaba que no se podían atender realmente a los niños, así que Klein estaba incursionando como pionera en esta área. Y así es como llega Erna a su consultorio. Algo muy particular es que desde que Melanie Klein conoció a Erna, se dio cuenta que la niña presentaba sintomatología bastante grave y además una sintomatología que llevaba tiempo en evolución y que además estaba progresando. Y entonces para ella, en ese momento, Erna presentaba una neurosis obsesiva grave, crónica y progresiva. Y comenzó a atenderla a un ritmo de 6 sesiones por semana, de lunes a sábado, durante 2 años y medio, de 1924 a 1926 aproximadamente. Y se piensa que el tratamiento se interrumpió porque Melanie Klein tuvo que emigrar a Londres. El caso Erna es uno de esos textos que uno tiene que volver a leer varias veces porque cada lectura da algo distinto. Al principio, la atención queda atrapada por los síntomas y por la crudeza del material clínico, pero después, si leemos más despacio, surge algo muy particular, y es el momento en que Klein está construyendo su técnica. No está aplicando algo que ya sabe, está aprendiendo en el trabajo mismo, y eso se nota en la manera en que registra, interpreta y en cómo va ajustando sus hipótesis sesión a sesión. Pero antes de cruzar la puerta del consultorio, miremos a Erna. Klein la describe como una niña muy poco infantil en su naturaleza, con un aspecto de sufrimiento que llama la atención de inmediato. Erna tenía insomnio, no podía dormir en las noches porque tenía miedos muy intensos de que llegara un ladrón, un asaltante, y se colara en la casa familiar a hacer daño, por ejemplo. También era una niña que no podía socializar con los niños de su edad, huía de ellos, se entendía mejor con los adultos.
Hay una discrepancia entre su edad y su mundo interno que resulta inquietante. También presentaba una precocidad sexual muy marcada que llamaba la atención y un síntoma muy particular que era una masturbación compulsiva que incluso ella podía efectuar en el jardín de niños, en presencia de otros e incluso de extraños. O sea, no podía inhibirse. También se chupeteaba compulsivamente el dedo, no tenía mucha capacidad para aprender al ritmo que aprendían otros niños. En general, la madre pensaba y se pensaba también en la escuela que ella era ineducable. Algo que también le llamó mucho la atención a Melanie Klein fue la relación que Erna tenía con la mamá. Aparentemente era muy apegada a la madre, como aparentemente muy afectuosa, pero al mismo tiempo ejercía mucho control sobre la madre, un control tiránico, en donde le impedía realmente a la mamá hacer otras cosas, moverse un poco, tenía muchas demandas hacia la mamá y también exhibición de hostilidad. A todo esto se sumaba una depresión que Klein describe como genuina, un tedium vitae, algo demasiado particular para una niña de 6 años. Hay algo que no me gusta de la vida. Había algo en el rostro de la niña que impresionaba a Melanie Klein. Cuando la conoció se dio cuenta que era una niña que no la pasaba bien, su mismo rostro reflejaba sufrimiento e incomodidad. Y eso además se reflejaba por algunas fotos que le habían tomado a la niña también a muy temprana edad. Entonces fue como Melanie Klein pensó que era una neurosis que tenía bastante tiempo. Klein dice con claridad que antes del año ya había signos de enfermedad y que entre los 2 y los 3 años la crianza se había vuelto un problema sin solución. Para cuando llegó el análisis, la neurosis ya era crónica. Hay fotografías de Erna a los 3 años que, según Klein, muestran la misma expresión neurótica. Eso nos habla de una fijación muy temprana, de un sufrimiento que no esperó a que la niña tuviera palabras para instalarse. Erna no es una niña pequeña, preverbal, cuyo acceso al analista dependa solo del juego motor. A sus 6 años puede narrar, pero no lo hace. Este es uno de los problemas técnicos centrales del caso. Klein señala que a lo largo de una buena parte del análisis no pudo obtener de Erna ninguna información detallada sobre su vida real. La niña no se quejaba de su madre, no traía el mundo externo al consultorio, permanecía en un universo de ficción tan cerrado sobre sí mismo que Klein tenía que trabajar durante meses exclusivamente con material de fantasía, esperando cualquier hilo conductor, por débil que fuese, que pudiera conectar aquella fantasía con la realidad. Sin embargo, pese a la gravedad de los síntomas de Erna, algo muy interesante en esta niña que también vino a cambiar la manera en la que percibimos a los niños y el tratamiento de niños muy pequeños fue la presencia de conciencia de enfermedad. Es decir, Erna, pese a su gravedad, se sabía y se sentía enferma y además quería recibir ayuda para ello. Y eso se puso de manifiesto en el primer juego que ella efectuó en el consultorio con Klein, cuando le acercó un carrito de la caja de juguetes y le dice a Klein, vine a buscarte. Klein lo entiende como una solicitud franca de ayuda. Después se despliega un juego en donde ya aparece, digamos, un entramado de una fantasía distinta que habla de lo que le sucedía a Erna, pero me pareció un dato muy importante porque uno tendería a pensar que los niños no tienen noticia de lo que les sucede. Nada como eso, ¿no? Al contrario, en esta niña había una clara conciencia de enfermedad. El dispositivo que Klein despliega en su consultorio es simple en su materialidad y exigente en su implementación. Un cuarto adecuado, juguetes pequeños como muñecos, carritos, cubos, agua, papel y tijeras. Objetos ordinarios que en manos de un niño se vuelven extraordinariamente elocuentes. Y ella observa, participa cuando se le asigna un papel en el juego e interpreta, pero no intenta educar, corregir ni moralizar. Hay un contraste importante entre el trabajo con niños pequeños, que Klein venía haciendo antes del caso Erna, y el trabajo con niños en el periodo de latencia. En los niños más pequeños el juego es casi la única vía, pero en el periodo de latencia empieza a haber una tensión entre el juego y el lenguaje, y la manera en que el niño usa o elude esa tensión es en sí misma material clínico. Con Erna, esta tensión es muy llamativa.
Es una niña que puede hablar y sin embargo no habla de su vida real. Su mundo interno es tan urgente, tan invasivo, que no deja espacio para lo externo. Klein atendió a Edna con la técnica de juego infantil, que de alguna manera, estaba desarrollándose, estaba en desarrollo, pero que de alguna forma ya tenía como las premisas principales que ella va a sostener a lo largo de todo su desarrollo teórico. Es decir, la idea de que el juego de los niños es el equivalente del sueño de los adultos y que los niños en tratamiento desarrollan propiamente una transferencia con el terapeuta, cosa que en ese momento no se pensaba así. Y ella desarrolló una técnica realmente fundamentada en la manera en la que Freud interpretaba los sueños, digamos. Ella interpretaba lo que veía y observaba en el juego a través del simbolismo, poniendo atención al simbolismo del juego e interpretando la fantasía que éste expresaba. Esto le trajo problemas importantes a Klein, ¿no? Que finalmente condujeron a las controversias de 1927 porque, había otro grupo encabezado por Anna Freud que tenía ideas distintas. Y entonces ella utiliza la técnica de juego infantil y permite que Erna despliegue de forma muy espontánea y natural los juegos en el consultorio. Incluso uno puede pensar que es un poco polémico porque a veces Erna tenía crisis de ira dentro del consultorio en donde arremetía en contra de los juguetes, por supuesto, pero también del lavabo o los muebles en el consultorio. Y Klein dice, yo permitía que la niña desplegara toda esta agresión siempre y cuando no me lastimara a mí y hubiera, como un límite. Klein nota que Erna alterna entre dos formas de representación. Los juegos con juguetes, en los que los muñecos actúan por ella a cierta distancia, y los juegos de imaginación, en los que ella misma encarna los personajes. Además nota que cada vez que el material se acerca a lo intolerable, la niña busca formas de escapar de la realidad. Fantasea en el baño cuando defeca. Se chupa el pulgar y se masturba en el sofá para mantenerse en la situación de ensueño que el juego ha generado. La depresión, el enojo y la ansiedad que aparecen durante las sesiones se deben, según anota Klein, al hecho de verse perturbada en sus fantasías por alguna intromisión de la realidad. La primera sesión ya lo dice todo, o casi todo. Erna toma un carrito de la mesa y lo empuja hacia Klein. Dice que ha venido a buscarla, pero enseguida pone una muñeca y un muñeco en el carrito. Se quieren, se besan. Y entonces llega un tercer muñeco en otro carro. Choca contra ellos, los pisa, los mata, los asa y se los come. Así empieza, con un festín caníbal en la primera hora de análisis. Dentro de los muchos juegos que Erna despliega en el consultorio, porque este historial tiene una característica muy bonita que casi que parece un catálogo, ¿no?, de juegos. Hay muchos que llaman la atención, juegos que ponen en evidencia un Edipo positivo, por ejemplo, o un Edipo negativo. Esto quiere decir que, por ejemplo, ella podía hacer un juego en donde había una pareja que la pasaba bien y aparecía un tercero que normalmente venía con la intención de irrumpir a esa pareja, dañarlos, atacarlos. Después, por ejemplo, cuenta cómo Erna jugaba a comerlos. Una vez atacados, el agresor comía tanto al hombre como a la mujer. Este era un libreto común en los juegos de Erna, pero después pasaban otras cosas. Por ejemplo, este primer personaje que se inmiscuía en la pareja, primero sufría un gran castigo y después resucitaba, o la mujer lo favorecía y se casaba con él dejando al otro hombre, y entonces para Klein esto representaba la puesta en escena del Edipo negativo, en donde la niña tenía la intención de excluir al padre y hacer pareja con la madre. Pero también había otros sueños, como el del maestro de violín. Erna ponía en escena a un maestro con una alumna, y el maestro golpeaba a la niña con el violín en la cabeza, y después encontraban la manera de dejar el violín aparte, bailar, besarse apasionadamente, y entonces el maestro tomaba como pareja a esta alumna.
Klein pensaba que esa era la puesta en escena de un Edipo positivo, ella excluyendo a la madre y haciendo pareja con el padre. Después había otros sueños un poco más complejos en donde, por ejemplo, había una pareja de maestros que trataban de enseñarle a los niños como las reglas de cortesía, ¿no? Y educarlos. Y al principio los niños los escuchaban, pero después los empezaban a atacar, ¿no? Hasta que los mataban, creo que también los comían. Y después la pareja se iba al cielo y los niños que se habían convertido en demonios cuando estaban atacando a la pareja, después se convertían en ángeles y no tenían noticia para nada de que habían sido demonios. Es más, dicen, nunca lo habían sido, ¿no? Después los ángeles admiraban a esta pareja que ya estaba en el cielo y ella se refería al maestro como el Dios. Melanie Klein observaba, digamos, como todos estos entramados y acompañaba a la niña, a veces jugando con ella, a veces representando el rol que la niña le asignaba, lo cual a ella le va a llamar personificación, ¿no? Y hay un artículo muy interesante que se llama La personificación en el juego de los niños, que va a ser el antecedente de la manera en la que ella va a entender la transferencia, en cómo el paciente nos adjudica roles, ¿no? Para que nosotros los desempeñemos. Y entonces, pues Klein, por ejemplo, a veces tenía que desempeñar el papel del niño que era reprendido por chuparse el dedo, y entonces después era maltratado por la madre, o tenía que representar a la madre y Erna representaba al niño. Entonces había todo un intercambio de roles que a Klein le iba permitiendo entender el entramado complejo de las fantasías de Erna. La tercera persona que Erna introduce en sus juegos una y otra vez resultará ser, en el análisis, la misma Erna. Es ella quien desplaza al padre de su lugar junto a la madre, o quien desplaza a la madre y conquista al padre. Es ella quien llega como hermano y le arranca la nariz a mordiscos a la mujer de la casa. El abanico de sus fantasías edípicas, tanto en su versión directa como en su versión invertida, se despliega con una riqueza y una intensidad que Klein describe como excepcionales incluso para su experiencia. Este ciclo de destrucción, negación y reparación aparente va a repetirse con innumerables variaciones a lo largo del análisis. Mata, niega que mató, intenta reparar, destruye de nuevo. Klein lo lee como la expresión más directa de la ambivalencia radical de Erna frente a sus objetos de amor. El odio que no puede reconocerse como propio porque genera una ansiedad insoportable y que entonces se proyecta, se niega, se escenifica una y otra vez, sin resolución. Poco a poco, conforme fue pasando el tiempo, estas escenas se fueron haciendo cada vez más sádicas, y algo que empezó a surgir fue la presencia de todo lo relacionado con la analidad, con el control de esfínteres, las heces, con la retención, con la expulsión, después como con la incorporación oral de dichas heces, que finalmente le hicieron llegar a pensar cómo constitucionalmente Erna parecía, digamos, tener un fuerte componente anal sádico. Este fue como un punto de partida para que ella después vaya a desarrollar la idea de un Edipo temprano, porque nota que el Edipo, a diferencia de lo que pensaba Freud con respecto a que el Edipo tenía lugar en la fase fálica, en donde de alguna manera la oralidad y la analidad habían quedado como en el pasado, Klein en realidad va a pensar que todo eso está confluyendo al mismo tiempo y que el Edipo temprano para ella va a tomar los matices que provienen de la oralidad y de la analidad. Así que en los juegos no era raro ver a Erna de repente jugar a cómo alimentaba ya sea al padre o a la madre o con heces o ella misma, que eran a veces pedacitos de papel mojados, por ejemplo, y cómo eso a veces se incorporaba de vuelta. Todo esto iba acompañado también de la observación de una necesidad de castigar a ese personaje, por ejemplo, que asaltaba, o ese personaje que arruinaba la escena, o esa niña que quería inmiscuirse entre una pareja, pero que además era una necesidad de castigar bastante severa
bastante punitiva, que uno ya no sabe si es peor el crimen o el castigo, digamos, ¿no? Y que esa estructura en realidad actuaba bajo la ley del ojo por ojo, diente por diente. Freud había descrito el superyo como una especie de conciencia moral que se decanta al final del complejo de Edipo y que representa la figura de los padres internalizada. Klein se da cuenta que el superyo en realidad existe mucho antes de lo que Freud había pensado, pero tenía características diferentes. Y entonces ella empieza a repensar, por la observación que hacía de los juegos de los niños, que ya era muy evidente la presencia de esa entidad superyoica y también la presencia de un Edipo, pero un Edipo que también va a tener cualidades diferentes porque no se va a dar con objetos totales, sino con objetos parciales, como ella le va a llamar. Esto quiere decir, por ejemplo, que el interés de Erna no estaba puesto en realidad en la persona del padre, ¿no? En el amor del padre, en tener la atención del padre, sino que en realidad lo que ella buscaba o lo que Klein observaba en estas fantasías es que el padre terminaba siendo como un trofeo que ella podía usar para poner envidiosa a la madre. El padre no valía en sí mismo por su persona, sino que simplemente era utilizado como una ventaja frente a la madre. Lo que más impresiona del material lúdico de Erna es la intensidad y la coherencia de las fantasías de ataque al cuerpo materno. Klein ya tenía formulada la idea de que los niños atacan imaginariamente el interior del cuerpo de la madre, pero en Erna eso se ve con una nitidez casi didáctica. Los juegos con papel cortado que produce picadillo y ensalada de ojos, los juegos de agua con el capitán al que se le arranca la cabeza, la vendedora de pescado que engaña y estafa, todo eso es ataque al interior materno, expresado con un ingenio sádico que Klein describe con admiración casi incómoda. Fue así como todos estos juegos la condujeron poco a poco a pensar que lo que parecía una neurosis, un entramado neurótico en donde la niña quería desplazar a la madre para hacer pareja con el padre, en realidad escondía detrás un Edipo temprano en donde la relación con la mamá estaba cargada de muchísima ambivalencia, de sentimientos envidiosos que generaban esa configuración. Y que en realidad la ansiedad que predominaba no era propiamente una ansiedad de castración, como lo podríamos observar en un entramado edípico clásico como el que desarrolló Freud, sino que la ansiedad predominante en Erna era una ansiedad paranoide. Y fue ahí cuando pensó que esta niña presentaba una especie de paranoia muy parecida a la que se observaba en pacientes adultos que presentaban delirios paranoicos. Esto va a ser de suma importancia teórica porque le va a ayudar a Klein a desarrollar lo que más adelante se va a conocer como las posiciones, ¿no? La posición esquizoparanoide y la posición depresiva. Klein llega a la conclusión de que esta configuración aparentemente neurótica, con defensas obsesivas y rituales, en realidad echaba sus raíces en algo mucho más temprano, mucho más arcaico, que tenía que ver con la propia proyección de la agresión de Erna hacia la figura de la madre por su propio sentimiento de envidia. Un término que aparece una y otra vez en el análisis de Erna y que va articulando con creciente precisión a lo largo del caso. No la envidia del pene en el sentido freudiano clásico, algo anterior, más primitivo, más oral. Klein escribe que en las fantasías de Erna sobre la cópula de sus padres, la madre incorporaba el pene y el semen del padre, y el padre incorporaba el pecho de la madre y su leche. Y este intercambio de sustancias nutritivas y sexuales del que la niña está excluida era la base de su envidia y odio frente a ambos. La envidia oral, la envidia de las gratificaciones que los padres se dan mutuamente y que la niña no puede alcanzar, es el punto central de la neurosis de Erna. Resulta revelador que Klein, escribiendo en 1924, utiliza ya la noción de envidia oral con este alcance, pues no será sino hasta 1957 que Melanie publique Envidia y Gratitud, la obra en la que desarrollará plenamente esta noción, vinculándola con la envidia primaria del pecho. Pero ya aquí, en el análisis de Erna, ese concepto está presente como motor clínico, incluso si su formulación teórica todavía no ha alcanzado su forma definitiva. Dice algo muy importante al analizar este caso.
que el proceso del destete, junto con los deseos del niño de incorporar el pene del padre y los sentimientos de envidia y odio frente a la madre, son los que ponen en movimiento el complejo de Edipo. Eso es un desplazamiento muy significativo respecto a Freud. En Freud, el Edipo se articula en torno a la angustia de castración y el temor al padre. En Klein, ya en este caso, el Edipo empieza mucho antes, se pone en marcha desde el destete, desde la privación oral, desde esa primera envidia que genera el fantasma de que la madre retiene dentro de sí algo que le pertenece al niño. Eso tiene consecuencias técnicas enormes. Si el núcleo de la neurosis está en esa envidia oral temprana, la interpretación tiene que llegar hasta ahí. No basta con trabajar la rivalidad edípica en su forma clásica. Reconfigurando un poco el caso, lo que va a pensar Klein es que Erna, desde muy pequeñita, por un aspecto constitucional, que es algo en lo que sí Klein va a seguir a Freud, tuvo muchas dificultades en el momento de la lactancia, porque además Klein pensaba que Erna fue una bad feeder, ¿no? Quiere decir que no fue una muy buena lactante porque no disfrutaba de la lactancia, y ella va a adjudicar eso a un sentimiento de envidia que más adelante va a desarrollar, pero que en ese momento ella ya lo empieza de alguna manera a describir. Y que eso va a provocar que la niña tenga todos estos sentimientos ambivalentes hacia la madre y sobre todo toda esta proyección de agresión y hostilidad en el objeto de la mamá, en la figura de la madre, y después va a vivir a la madre como un perseguidor. Erna percibía que todo lo que la madre hacía, cualquier intento por educarla o ponerle algún límite, cualquier situación de la crianza, era la confirmación de que su intención era lastimarla, que lo hacía para herirla y para dañarla. Pero esto para Klein, en realidad, tenía que ver con un movimiento proyectivo. Hay un momento del análisis que Klein señala como el más difícil, el punto en el que las fantasías de Erna dejan de ser simplemente sádicas y adquieren un carácter que Klein describe como claramente paranoide. Todo lo que la madre hace, su conducta con el padre, sus propias diversiones, es sentido por Erna como persecución. Y la niña siente que está siendo espiada constantemente. Klein comenta que esas fantasías son idénticas a lo que en los adultos paranoides conocemos como delirios. Y luego hay otro estrato más profundo, que requiere vencer largas y obstinadas resistencias para salir a la superficie: las tendencias homosexuales de Erna. Klein las señala como fuertemente acentuadas desde su primera infancia y las vincula en un movimiento teórico que resulta audaz para 1924, con el odio intenso contra la madre derivado de la situación edípica más temprana y del sadismo oral. La homosexualidad como defensa, como posición, como forma de mantener el vínculo con el objeto materno atacado. Lo que Klein describe aquí con Erna es lo que luego conceptualizará como la base de la paranoia, la transformación del amor en odio hacia el progenitor del mismo sexo, combinada con un aumento extraordinario del mecanismo de proyección. Lo que es mío, mi odio, mis impulsos destructivos, se proyecta afuera y vuelve como persecución. Y eso genera un ciclo que es muy difícil de interrumpir, porque cada interpretación que le regresa a la niña sus propios impulsos es recibida, al menos inicialmente, como un nuevo ataque. También, digamos, es una noción completamente vigente en psicoanálisis, porque nosotros, cuando recibimos un paciente en el consultorio, nuestro propósito fundamental no va a ser tratar de descubrir la realidad fáctica, es decir, si esta madre se equivocó, no se equivocó, si fue ver a mamá o muy mala mamá, sino más bien la vivencia subjetiva que tiene el bebé, el niño o la niña de esa figura a partir de las emociones que el niño tiene hacia esa persona, o en este caso, incluso hacia la escena primaria, es decir, hacia la pareja de los padres. Esto se va a convertir en lo que conocemos como la teoría de las relaciones de objeto. Yo incorporo dentro de mi mente la figura de mi mamá, pero sé que no es una copia fidedigna de quién es esa mamá en la realidad, sino que es, digamos, como la imago distorsionada gracias a las emociones que yo tengo hacia esa persona. Si yo tengo una relación de rivalidad, de envidia hacia alguien, lo más seguro es que lo incorpore dentro de la mente como alguien que me quiere lastimar o que tiene malas intenciones hacia mí.
Pero si yo tengo sentimientos prioritariamente afectuosos hacia una persona de la realidad externa, lo más seguro es que la incorpore dentro de mi mente y la perciba como alguien que me quiere, que me protege, que me cuida. El gran propósito de Klein en este análisis fue permitir que Erna se encontrara en la realidad con la madre afectuosa que verdaderamente tenía, porque todo este entramado de fantasías sádicas en la mente de Erna le impedía tener una relación satisfactoria con esa madre. Muchas veces se le ha reprochado o se le ha criticado a Melanie Klein que no pone o que no ponía importancia a lo que estaba pasando en la realidad, en la vida real del niño, en quién eran estos padres en la realidad. Pero el trabajo que ella hace es muy conmovedor en términos, como dice su biógrafa, de que la niña pudiera llegar a encontrarse con esa madre que no era, por supuesto, perfecta ni ideal, pero que tampoco era esta perseguidora que solamente quería lastimar. Una de las marcas más características de la lectura kleiniana es la densidad de las equivalencias simbólicas que construye. El caso Erna no es la excepción. Las lámparas doradas de la locomotora que Erna chupa compulsivamente representan, al mismo tiempo, el pecho de la madre y el pene del padre. El capitán del barco al que se le arranca la cabeza encarna al padre castrado en el acto sexual. El papel cortado en picadillo son los genitales de los padres destruidos por los ataques sádicos de la niña. Los pescados que la vendedora ofrece son las heces, pero también el pene del padre, pero también los bebés que la niña imagina en el interior de la madre. El policía con quien Erna bate monedas y pescado es el padre con quien copula y quien es su aliado contra la madre. Hay un largo periodo en el tratamiento donde Erna juega con el lavabo. Esto es muy importante porque en la técnica de juego infantil siempre se recomienda que el niño tenga acceso a un baño y a un lavabo para que pueda jugar con agua. Y entonces, bueno, los juegos que armaba Erna es que en el lavatorio juntaba pedacitos de papel que una vez que se mojaban, ella los imaginaba como pescado que ella vendía. Por ejemplo, ella jugaba a ser la vendedora de pescado, Clay le compraba el pescado, pero Erna la trampeaba. O sea, le pedía el dinero, le cobraba mucho dinero por el pescado, pero no le daba nada a cambio. Y entonces Clay empezaba, digamos, como a reclamar, pero no tenía mucha posibilidad porque Erna después hablaba de la presencia, obviamente en el juego, de un policía con el que se aliaba para seguir trampeando a Clay, ¿no? Para engañar a Clay. Y entonces era muy difícil combatir eso, ¿no? En el consultorio. Erna le pedía a Clay que tratara de engañar a la pareja formada por ella y por el policía para obtener el pescado, ¿no? Y en eso consistía este juego que finalmente Klein interpretó como la puesta en escena de estos engaños que también trataba de poner en marcha Erna frente a la pareja de los padres, que sentía que la engañaban en el sentido de que ellos intercambiaban cosas muy deliciosas, momentos muy placenteros y a ella la dejaban excluida. Erna observó el coito de sus padres a los 2 años y medio, y nuevamente a los 3 y medio, durante estos veraneos en los que la familia compartía dormitorio en una casa de campo. Klein subraya este hecho de manera reiterada en el historial. Fue la escena primaria el detonante que llevó la neurosis a su plena intensidad. No es una coincidencia teórica. Hay una herencia directa de Freud, fundamentalmente del caso del hombre de los lobos, donde la escena primaria ocupa un lugar central como experiencia traumática de efecto diferido. Lo que Klein hace, sin embargo, es articular esa experiencia con los factores constitucionales que ya estaban presentes en Erna, su sadismo oral exacerbado y el desarrollo precoz del yo, para mostrar que no fue la escena sola la que produjo la neurosis, sino su encuentro con una economía pulsional que ya estaba al límite de lo tolerable. Quizá hoy estaríamos menos interesados en si Erna realmente vio y qué vio, ¿no? Digamos, de ese intercambio sexual entre los padres. Lo importante en realidad termina siendo la percepción subjetiva que el niño tiene de ese hecho, el entramado de emociones que Erna va a desarrollar a partir de la idea de que papá y mamá forman una pareja, que en ese momento la niña
vive como un intercambio constante, permanente, de satisfacciones orales, anales, que le van a generar mucha envidia y que a raíz de esa envidia ella va a querer dañar, que es algo que se ponía que era muy evidente en los juegos de Erna. Pero lo que Klein va a observar a través de los juegos es que la percepción que Erna tiene de esa unión de los padres no es la que tenía Freud en su momento, sino es una configuración en donde Erna y los niños de esa edad, digamos, que además se va a decantar como una fantasía universal en la mente de todos nosotros, es que mamá contiene dentro de su cuerpo al padre, o específicamente el pene del padre, a los bebés, las heces, digamos, y un montón de tesoros y cosas placenteras que generan en el niño mucha envidia. Eso es un fenómeno observable y que en los juegos de Erna aparecía una y otra vez, en donde, por ejemplo, cuando ella jugaba a la casa en donde estaban el padre y la madre, en realidad representaban el interior del cuerpo de la madre conteniendo dentro el padre, y cómo ese ladronzuelo se inmiscuía para quemar la casa, que para Klein representaba un ataque anal sádico. Uno de los juegos de Erna, que hoy en día a lo mejor no le llamaríamos juego simbólico, consistía en que Erna se recostaba en el sillón y le pedía a Klein que se acostara a su lado. Pero como Erna solía masturbarse dentro del consultorio, Klein en ese momento no se sintió cómoda con la solicitud de su paciente y le dijo que no. En cambio, se sentó en una silla al lado de ella y después Erna le pidió que golpeara con el puño el sillón en donde ella estaba recostada para hacer manteca, en palabras de la niña, lo que Klein interpretó como la puesta en escena de un coito. Además, después, la niña simuló un parto, tener un bebé en ese momento. Esta escena es importante porque en ese momento Klein puso un límite a la petición de la niña, es decir, se abstuvo de gratificar a Erna en ese deseo, y lo que va a explicar es que si bien en la técnica de juego infantil va a permitir la puesta en escena de la agresión, también va a poder decidir en qué momentos participa y en qué momentos no, y en qué momentos también pone un freno a la agresión. Esto es muy importante en la técnica porque nos da un marco de trabajo, nos da la posibilidad de establecer un encuadre con el niño, no con los padres, sino con el mismo niño, en donde uno puede decirle, mira, vamos a jugar con la caja de juguetes, podemos hacer esto, puedes romper tus juguetes, puedes hacer lo que quieras con ellos, pero habrá cosas que no podemos hacer, como lastimarnos, ni lastimarte tú, ni lastimarme a mí. Eso va a ser muy importante. Este historial también tiene una gran influencia en el psicoanálisis contemporáneo, tiene mucha vigencia porque implica todo un avance teórico en términos de la vida temprana, las ansiedades primitivas y todo lo que tiene que ver con la relación entre el bebé y la madre, la percepción de la escena primaria, los sentimientos de envidia, la aparición de un sentimiento de culpa que más adelante Klein va a relacionar con la culpa depresiva propia de la posición depresiva, en donde uno puede observar al niño sentir remordimiento después de esta crisis de agresión, esta crisis de ira. Erna, por ejemplo, entraba en una especie de crisis depresiva y hacía intentos reparatorios. Erna es hija única, y Klein dedica en el texto una reflexión de alcance general a esta condición a partir de lo que ve en el análisis. El hijo único, escribe Klein, sufre más que otros por la ansiedad frente a los posibles hermanos que siempre está esperando, y por los sentimientos de culpa que tiene debido a sus impulsos inconscientes de agresión hacia ellos en su existencia imaginaria dentro del cuerpo de la madre. Y sufre más, dice Klein, porque no tiene oportunidad de desarrollar una relación positiva con ellos en la realidad. Lo imaginario no puede ser moderado por el contacto real. Para Erna, los otros niños que llegan antes o después de su sesión son, literalmente, hermanos imaginarios. Provoca ataques de rabia y ansiedad al inicio y al final de cada hora. Y sin embargo, los desea, como sus aliados en sus empresas contra los padres terroríficos, como garantes de que sus ataques fantasiados no los dañaron realmente, y como compañeros en ese mundo interno que le resulta tan peligroso habitarlo sola.
A medida que avanza el análisis, algo comienza a moverse en Erna. No de manera lineal, y no sin recaídas, pero algo se mueve. Hacia el final del análisis de Erna, que fue interrumpido, muchos de los síntomas remitieron. Erna fue una niña que empezó a convivir más con los niños en el jardín, empezó a tener mejor relación con los niños del kinder, ¿no? Lo que hoy llamaríamos el kinder. La masturbación compulsiva fue un síntoma que remitió por completo. También el insomnio, los temores, los rituales obsesivos. Así que Klein menciona que los padres estaban contentos con el progreso de la niña, pero Klein quedó algo insatisfecha porque pensaba que parte del sadismo constitucional de Erna le impedía aprender. Y este es otro de los grandes conceptos que ella va a desarrollar y que hasta la fecha tiene gran importancia para nosotros, porque pensamos que cuando tenemos dificultad de estudiar algún tema o los niños tienen dificultad de aprender en el kinder, en realidad algunas de las veces o muchas de las veces no tiene que ver con un problema propiamente cognitivo, sino más bien con un problema emocional. Y entonces lo va a relacionar con toda la teoría del Edipo temprano y con la teoría del impulso epistemofílico. El sadismo y las fantasías de persecución se vuelven menos frecuentes y menos intensas, y algo de la realidad empieza a filtrarse en el mundo herméticamente cerrado de Erna. Klein documenta un momento preciso. Después de haber representado en el juego sus ideas de persecución, Erna dice con sorpresa: Pero mamá no pudo haber querido hacer esto. Realmente ella me quiere. Y es capaz de comenzar a criticar a su madre como persona real, con creciente libertad. La inhibición para aprender, aunque no desaparece del todo, se reduce significativamente. Lo que Klein describe como mejoría es consistente con lo que en términos kleinianos posteriores llamaríamos un movimiento hacia la posición depresiva. No depresión como patología, sino como esta capacidad de tolerar la ambivalencia, de reconocer que el objeto amado y el objeto atacado son el mismo, de sentir culpa genuina y deseo de reparar. Puede sostener la complejidad de un objeto que es bueno y que también frustra. Hay un momento clínico en el historial que lo ilustra con precisión. Después de haber sido cruel con su hijo imaginario en el juego, Erna se detiene y pregunta con voz profundamente emocionada: ¿Verdaderamente habré tratado a mis hijos así? Klein lee este instante como la emergencia de sentimientos maternales genuinos, como evidencia de que algo en la relación de Erna con la realidad y con sus propios impulsos reparadores ha cambiado de lugar. Es un logro enorme. Por supuesto que en la actualidad habría algunas cosas que podríamos repensar sobre el historial de Erna. Por ejemplo, el diagnóstico. En la actualidad a lo mejor pensaríamos a esta niña como una niña mucho más grave, aunque Klein lo describe en el historial porque ella va a pensar que la neurosis en realidad encubría un aspecto mucho más arcaico y primitivo relacionado con la paranoia, y sin duda en la actualidad es algo que podríamos discutir y pensar cómo sucede con otros pacientes de historiales, por ejemplo de Freud, como el hombre de las ratas, el hombre de los lobos, como pacientes más graves. Sin embargo, desde mi perspectiva, el valor de estos historiales no radica en la precisión, digamos, del diagnóstico o en la precisión de las interpretaciones, sino en el intento y en el esfuerzo por darle un sentido a la sintomatología que presentaba el paciente. Con los esfuerzos de Klein de observar el juego de Erna y de cualquier otro de sus pacientes pequeñitos, para entender ese juego de una manera mucho más profunda, como reflejo de todo un mundo plagado de objetos internos que, como dice ella, se relacionan entre sí con un libreto, una fantasía inconsciente. El esfuerzo de estos autores por poner en palabras emociones, conflictos, deseos, que finalmente coadyuvaron a que el paciente tuviera una mejoría. El análisis de Erna se interrumpe, no porque Klein considere que ha terminado, sino por razones externas. Y dice con una claridad que no es frecuente en la literatura psicoanalítica de la época. Esto no está completo. Y se detiene ante una pregunta que reconoce como capital. ¿Cuándo puede decirse que el análisis de un niño está terminado? Su respuesta es rigurosa y exigente.
La transición exitosa al periodo de latencia, aunque importante, no garantiza que el desarrollo futuro sea exitoso. La prueba real es la pubertad, y el criterio de suficiencia no es la desaparición de síntomas, sino la cantidad de ansiedad que el análisis ha podido resolver en las más profundas capas mentales. Klein es honesta al decir que ella no quedó satisfecha con la terminación, pero también dice algo muy valioso, que la última vez que tuvo noticias de Erna, 2 años y medio después del fin del análisis, las mejorías se habían conservado. No es la curación total que quizás se esperaba, pero es una estabilización real. En la literatura posterior de Klein, especialmente en su trabajo de 1950 sobre los criterios del fin del análisis, el punto evaluatorio va a ser si los conflictos del primer año de vida han sido suficientemente elaborados. Con Erna, esa elaboración fue parcial y ella lo sabe. Lo que es notable es que lo diga. La gran enseñanza para mí al leer estos historiales y observar a Melanie Klein en acción es la posibilidad de identificarnos con gente que se atrevió con mucho valor y con mucho coraje a construir ideas originales acerca de cómo funciona la mente de los seres humanos, de cómo se desenvuelven las pasiones, los conflictos, las defensas, el sufrimiento humano, y me parece que esa es la gran herencia que podemos obtener de estos testimonios. Es poder observar en vivo y en directo la evolución del pensamiento psicoanalítico, que finalmente en conjunto conforman una teoría muy profunda acerca del funcionamiento de la mente humana. Erna entra en el futuro sin que podamos saber si la pubertad fue la prueba de fuego que Klein temía, o si los cimientos que el análisis construyó resultaron más sólidos de lo que parecía. Lo que sí sabemos es que el trabajo con Erna cambió la manera en que Melanie Klein pensó la mente infantil. Me gustaría decir aquí que, en mi opinión, la normalización de estas actitudes fundamentales, que son las que permitirán más tarde al niño elegir su objeto amoroso y determinarán el curso total de su vida, es uno de los principios fundamentales del éxito del análisis de un niño. Una frase ambiciosa, una apuesta que el caso Erna, con toda su complejidad y sus bordes sin pulir, ayudó a formular. Diálogos en sesión. Una producción de Podcastera MX para Centro LIA. Escúchalo en tu plataforma favorita de podcast y comparte.